y vamos a compartir. Presentación con diapositiva. Eso. Si alguien me escribió por el chat, no lo puedo abrir en estos momentos. Ahí sí. Profe, de esas 6, ¿llevamos cuántas? ¿De las tareas? ¿Llevan 6? Llevamos 6 tareas. De la unidad 1. Ahora las vamos a revisar. Ya, entonces, como yo les decía, hoy vamos a hacer la retroalimentación de la unidad 1. Reutilicé el PowerPoint de la unidad 6 y por esto queda así. Ya. Ahí está. Retroalimentar la unidad 1. Objetivo, entonces, vamos a hacer esta retroalimentación de la unidad. Vamos a pasar por estas 6 actividades que tuvimos durante estos meses de la unidad de migración, exilio y identidad, ¿ya? ¿Qué voy a evaluar en la prueba, cierto? Vamos a evaluar Partimos, ¿cierto?, la clase con la introducción al tema de la ausencia y la identidad y conocimos y reflexionamos en torno a estos conceptos, ¿cierto?, de identidad, exilio y migración. Ya, esos son los conceptos que ustedes tienen que manejar. Y va a ser pregunta de prueba en cuanto a esos conceptos, porque van a tener que crear un microcuento utilizando esos conceptos. Ahí para que vayan pensando mientras, hasta las 2 cuando tengan que hacerlo. Ah, Valentina tiene el micrófono encendido. Ahí sí. Otra de las temáticas que trabajamos, ¿cierto?, en la unidad son trabajamos una clase que se llamaba Problemas en Acción y trabajamos entonces el conflicto, ¿cierto? Y en cuanto a eso, trabajamos explicar en un cuento latinoamericano el problema y las acciones que realizan los personajes para resolver dicho conflicto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que trabajamos ahí en función de que era identificar este conflicto y qué hacen los personajes para poder resolver? Luego teníamos qué nos mueve a actuar y fue inferir creencias y valores de la cultura de latinoamericana. Y tenemos de nuevo. Latinoamericana. Entonces, ahí vamos a... Eso trabajamos, ¿cierto? Inferir las creencias y valores de la cultura latinoamericana. Y trabajamos cuál era el mundo, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué pasó aquí? Se me habrán confundido los powers. Ya, si continuamos. Entonces, como ya les decía, en el 1 trabajamos con el concepto de la identidad, de la unidad, y trabajamos con identidad, ausencia, migración y exilio. Y esos eran los conceptos claves, que son los conceptos claves de la unidad. Y como ya les decía, van a tener que en la prueba crear un microcuento, ¿cierto?, donde puedan aplicar estos conceptos. Es decir, un microcuento que trabaje la identidad, la ausencia, la migración y el exilio. Ya. Entonces, los elementos que constituyen el proceso de la construcción de la identidad dijimos que eran 3, ¿cierto? Que eran los individuos se definen a sí mismos o se identifican con ciertas cualidades en términos de ciertas categorías sociales. El elemento material que incluye el cuerpo y otras posesiones son capaces de entregar al sujeto elementos vitales de autorreconocimiento, y la construcción del sí mismo necesariamente supone la existencia de otros, ¿cierto? Dijimos que la identidad tiene esta característica de que
uno es la construcción de sí mismo, ¿cierto? Yo como persona que me paro frente al mundo, ¿cierto? ¿Cómo soy en realidad? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis cualidades físicas, psicológicas? ¿Ya? Pero también involucra también lo material, que tiene que ver, ¿cierto? Con las posesiones, qué tengo, qué no tengo, mi autorreconocimiento, ¿cierto? Cómo yo me identifico a mí mismo. Y luego no podemos ser parte del mundo o de la sociedad si no tenemos esta conexión con un otro. Y este otro también me va a ayudar a que yo me autorreconozca y yo me identifique y me diga quién soy a mí mismo, cuál es mi identidad. Por otro lado, teníamos el concepto de ausencia, ¿cierto? Que significaba o solía entenderse como el alejamiento, separación de un lugar por parte de un individuo, ¿cierto? Me separo, me voy de mi lugar. Y puede ser desde un acto deliberado, es decir, yo decido irme, o, o la decisión propia, ¿cierto?, de irme, o puede también ser un acto impuesto que me obligan a irme de un lugar y tengo este sentimiento, ¿cierto?, de ausencia. Por otro lado, también trabajamos, ¿cierto?, sobre el concepto de migración y trabajamos estos cuatro, ¿cierto? Que la migración tenía estas cuatro aristas, ¿cierto?, que se podían identificar que tenía que ser en cuanto, puede ser según las causas, ¿cierto?, que motiven este viaje. Y ahí teníamos el concepto de refugiados, cuando la vida corre peligro de una persona, ¿cierto? Y necesita, o es perseguido, y necesita cruzar el país o esta frontera buscando protección. Ya donde yo no me siento segura en mi propio país y necesito irme de ese lugar para poder encontrar esta seguridad, ¿cierto? Luego teníamos el concepto de inmigrante, que es una persona que se desplaza de un país a otro, pero de forma voluntaria. Yo decido irme de mi país, ¿ya? Y puede ser durante o por un periodo de largo, un periodo corto o distintos motivos. Luego tenemos el desplazamiento interno, que tiene que ver con las mismas causas que tiene un refugiado, ya por motivos de catástrofes naturales, peligro de mi vida, ya necesito buscar refugio, pero sin cruzar la frontera internacional, ya me puedo cambiar de región, de comuna, etc. Y finalmente teníamos el apátrida, que es la persona que no tiene nacionalidad y no es considerado ciudadano de ningún estado, ningún país. Después teníamos el concepto de exilio, ¿cierto? Que era la separación de una persona de la tierra donde vive, ¿cierto? Es una expatriación donde yo me voy de mi país, ¿cierto? Y puede ser por motivos de expulsión de mi país, de desarraigo, una salida obligada, nunca es voluntaria. Existe una prohibición de vivir en el país de origen, la incertidumbre sobre el retorno, distintos motivos, esto puede ser político, religioso, etcétera. Por ejemplo, lo que vemos en Medio Oriente, que la gente tiene que salir de estos países por motivos religiosos, o lo mismo que vivimos nosotros durante la dictadura, que fueron por motivos políticos, que existieron muchos exiliados. Y claro, la salida es obligada y nunca esta es voluntaria. Luego trabajamos, ¿cierto?, con un segundo concepto en la unidad, que fue... Sí, Fernanda. La Fernanda me pregunta qué son los conceptos y hay que agregarlos al microcuento. Pero la idea es que se agreguen, miren, después que yo pase como el resumen de toda la unidad, después vamos a analizar un microcuento y vamos a ver cómo estos conceptos se ven, pero de manera implícita, ya no es que como que dos puntos exilio, ya vamos a ver ahí cómo se trabajan estos conceptos. Bueno, trabajamos, ¿cierto? Porque durante la unidad nosotros trabajamos los textos narrativos, ¿cierto? Y pasamos por un viaje de varios textos narrativos para conocer lo que es la narrativa latinoamericana, ¿cierto? Y dijimos que narrar
un narrador siempre cuenta una historia ficticia de manera secuencial, ¿cierto? Que sucede algo y esto nos dice que existe un problema, que era una de las unidades, una de las clases que trabajamos sobre los problemas y qué hacen los personajes para solucionarlos, ¿cierto? ¿Qué significa tener un problema, un conflicto en el mundo narrativo? Es una acción, ¿cierto?, que desequilibra el mundo del protagonista, ¿cierto? Son fuerzas en oposición y posteriormente el protagonista realiza una acción que presenta un nuevo equilibrio y a esto le llamaríamos solución. Y la idea era identificar el problema y cuál es la solución de este personaje. Luego trabajamos qué es la visión que presenta un texto, ¿cierto? Y trabajamos con las visiones de mundo, que son la idea o conjunto de ideas que se transmiten a través del texto, constituyen las creencias que se transmiten respecto a los diversos temas y acontecimientos. Por eso trabajamos, ¿cierto?, harto el contexto latinoamericano, trabajamos harto las ideas que se transmiten, trabajamos que había que, ¿cierto?, investigar un poquito y darnos cuenta de qué era lo que sucedía en esos momentos en Latinoamérica para poder comprender a estos autores. Ya se transmiten por medio de los elementos del mundo narrativo, los personajes, sus acciones, formas de relacionarse con otros personajes y el entorno y sus problemáticas. Y a partir de eso nosotros identificamos cuál era esta visión de mundo. 4. La sociedad latinoamericana. ¿Cierto? Aquí esto es clave para identificar cómo es la sociedad latinoamericana porque aparece, ¿cierto?, esta corriente realista, donde asume parte del cuento latinoamericano y su función para representar, utilizan, ¿cierto?, esta técnica narrativa los escritores latinoamericanos y utilizan la corriente realista, ¿ya? Para poder expresar, ¿cierto?, las costumbres, las problemáticas que presentan los personajes y la época y la cultura. Sí, Saraís, lo de va a subir a Facebook. Es más, lo tengo activado para que se suba a las 10. Luego señalar la lucha del poderoso contra el desposeído, del dueño de la tierra, ¿cierto?, contra el peón. Teníamos mucho esto que se presenta en los textos narrativos de lo que es la literatura latinoamericana, es que se ve mucho esta lucha de clase entre el peón, ¿cierto?, y el dueño. Se muestra la realidad del continente, lo que vive su gente, la mano obrera y la mano trabajadora. Y ahí podíamos observar, ¿cierto? Y dábamos el ejemplo de Santa María de las Flores Negras, que es un texto, una narrativa de carácter realista, ¿cierto? Y que expone la lucha del trabajador en contra, ¿cierto?, de este dueño de la empresa, ¿cierto? Y luego los autores se comprometieron con su realidad denunciando, ¿cierto?, injusticia, explotación y violencia con sus grupos menos desfavorecidos, ¿cierto? Se les llama realista debido a que en sus cuentos son fieles a mostrar la realidad de sus países. Y luego, ¿cierto?, trabajamos con las características del realismo mágico que no había que olvidar porque a pesar de que era parte del realismo mágico de la prueba de como agua para chocolate, independiente de eso, el realismo mágico también era parte de la unidad, ¿ya? Donde trabajamos las características del realismo mágico, que es cierto que dijimos que se incluyen mitos y leyendas dentro de estos textos, se combina la primera y la segunda y la tercera persona, dijimos que habían cierto estos cambios de narrador que a veces confundían al lector, ¿cierto? Trabajamos el tiempo, ¿cierto? Que a veces no sabíamos dónde comenzaba, dónde terminaba, cambiaba estos tiempos dentro de la narración que distorsionaban un poco el tiempo narrativo y que nos confundían también. Y los hechos son reales, ¿cierto? Pero tienen esta connotación fantástica. Pasan cosas, ¿cierto?, sobrenaturales, pero dentro de la narración se toman como normales. Y los escenarios suelen estar relacionados con la realidad latinoamericana, ¿cierto? Nuestro espacio físico de la narración siempre va a tener relación con esta característica latinoamericana, tiene que estar dentro de este mundo. Luego trabajamos con el Real Maravilloso, ¿cierto? Que dijimos que también es parte de una estética latinoamericana, que era muy parecido al realismo mágico, pero lo único que lo hacía distinto, ¿cierto?, es que en el Real Maravilloso aparece esta cultura afrodescendiente.
Entonces, dentro de sus textos teníamos trabajado la magia y la santería, los personajes legendarios conviviendo con el resto, personas que se transformaban en animales, magia vudú, etc. ¿Ya? Y finalmente trabajamos con la violencia, que fue la clase de la semana pasada y fue la última clase de la unidad de donde trabajamos, ¿cierto? Que existe, ¿cierto? La violencia dentro de la narrativa y se expone mucho. Ya lo vimos en Como Agua para Chocolate, cómo se exponía, ¿cierto?, la violencia, el machismo, por ejemplo, en Como Agua para Chocolate, cómo a partir de la violencia también se infringe, ¿cierto?, agregar, ¿cierto?, esta identidad latinoamericana, estas tradiciones a partir de esto. Ya. Y les puse esto, que lo encontré en Instagram o en Facebook de unos profesores, para hacer un recordatorio de los tipos de narradores, ¿ya? Porque voy a hacer preguntas de este tipo en cuanto a qué tipo de narrador existe en los distintos microcuentos que ustedes van a trabajar en la prueba, ¿ya? Entonces puse aquí, por ejemplo, el narrador es un personaje, sí o no, y ahí ustedes van sí. Mira. Ya, entonces el narrador es un personaje, sí, no, cuenta con su propia historia, sí, la está contando, es un narrador protagonista, si no, cuenta lo que le sucede a otro, es un narrador testigo, y ahí es más fácil de identificarlo, encontré mucho más entretenido y más fácil. Ya, y finalmente ejercitemos. Para los que estén ahí medios dormidos, para que despierten un poquito, y vamos a trabajar con esto para entregar algunas décimas también para la evaluación. Ya. Ahí Fernanda, por ejemplo, aquí vamos a leer un cuento que se llama Historia de Exiliados, ¿ya? Y ahí vamos a poder ver que se identifican los conceptos que trabajamos en la unidad, pero de una manera implícita. ¿Recuerda, compañero, los primeros tiempos del exilio en Holanda? Aquellas viviendas sociales en que estábamos abarrotados los chilenos. Al poco tiempo se tiró uno de la azotea, ¿recuerda? Lo vimos pasar cayendo por los amplios ventanales y como no murió le pusimos el cóndor pasa. Y ese otro metió su cabeza en el horno a gas, pero como la cocina era eléctrica, solo se chamuscó el casco. A ese lo bautizamos el cabecequeque. Dicen que andan vivito y coleando por Santiago, solo que opacados por la fauna autóctona. Ya, listo. Sebastián me dice si usted entregó, Sebastián, me está preguntando por la actividad y las décimas. Si usted entregó la actividad en la fecha que tenían que hacer, recuerden que tenían una semana de plazo por cada actividad, tenían 2 décimas cada una. Y si entregaba las actividades, pero tarde, tienen 1 décima por cada actividad. Entonces depende de usted, pueden fluctuar entre 6 décimas o 1 punto y 2 décimas. Entonces, ¿cierto? Acabamos de trabajar, a observar, ¿cierto? Este cuento que se llama Historias de Exiliados, ¿ya? A Amaro, lo que pasa es que hay gente que me mandó mail, pero a otro mail. Le voy a anotar el mío porque me estaban llegando a otro. Ahí, porque ahí Amaro tiene que enviarme correo. Porque yo ya respondí todos los correos que tenían que ver como con temáticas generales y no de tareas. Ya cuando me han mandado guías al correo, ese todavía no lo he respondido. Eso aún no. Pero todo lo que tiene que ver con preguntas varias ya las respondí todas. ¿Me lo puede reenviar para que quede arriba? Le pone reenviar. Ya Saray lo mismo, me lo reenvía para que suba. Porque varios
Otra cosa es que ahí la semana pasada me enviaron varios correos respecto a, eh, ¿cómo se llama? Respecto a la prueba de cómo hago para chocolate, y la semana pasada en la clase del día jueves respondí todas esas preguntas en cuanto a esa prueba. Entonces, por eso como que no mandé, reenvié los correos. Porque me preguntaban que cómo podíamos hacer para subir la prueba, y siendo que ya hice la actividad antes de. Entonces no encuentro por qué debería hacer otra toma de. Ya tomé las medidas, en el caso de que a ustedes les fuese mal en la prueba, tomé las medidas de mandarle una actividad que les diera 5 décimas para esa prueba. Entonces ya la tenían de antes. Yo no pude estar. Pero se subió la clase a YouTube igual, pues, Amaru. Ah, perdón, la actividad, dice usted, Amaru. ¿O por la clase cuando lo dije? Ah, pero igual si usted se supone para todos que si usted no pudo participar o no pudo escuchar esa clase, puede ir a YouTube y puede revisarla en la tarde para ver qué dijo o no dijo la profesora. Es su responsabilidad de ustedes también después acceder a esa clase. Pero voy a responder de nuevo voy a responder los correos. Ya, pero en realidad como que eran como de esa clase, por eso como que respondíamos general eso. Y como aún aparte no he podido hacer la panorámica general del curso porque todavía no termino de revisar esas actividades, cuando las termine de revisar y de anotar toda en esta hoja y ponerle a todos ustedes las décimas, les voy a poder compartir ese Excel y para que puedan revisar. Y ahí en realidad varias notas van a subir. Entonces ahí quiero volver a identificar y observar cuáles serían las medidas que puedo tomar. ¿Ya? Ah, ya, pues entonces Amaru tiene esas 5 décimas. Quiero revisar igual bien, por ejemplo, el tipo de respuesta, porque si están muy buenas las respuestas, porque hubieron pruebas que tuvieron respuestas muy buenas. Quiero revisar eso y a lo mejor no doy 5 décimas y puedo dar un punto para la prueba. Entonces eso también va a significar otra medida, ¿ya? Porque igual eran 4 preguntas de desarrollo y podría dar un punto, que también lo he pensado. Entonces voy a revisar eso y en función de eso voy a tomar la decisión. Ya. En lo que estuve respondiendo a esas preguntas, podían darle una vuelta de nuevo al microcuento, ¿cierto? Y pensar ahora en el ahora, porque voy a dar algunas décimas. Y para que se den cuenta, por ejemplo, de cómo trabaja, ¿cierto? Acá el narrador estas temáticas, porque podemos observar, ¿cierto? Una temática de exilio, porque dice, ¿recuerda, compañero, los primeros años de exilio en Holanda? Y ahí tenemos claramente, ¿cierto? Cómo se identifica, ¿cierto? El concepto exilio, ¿cierto? También podemos, ya que estamos hablando de exilio en Holanda, podemos identificar al tiro que si está en exilio en estas personas están en migración, ¿cierto? Migraron del país. Aquella vivienda social en que estábamos abarrotados los chilenos, ya chilenos en Holanda, identidad, ¿cierto? Al poco tiempo se tiró de la azotea, ¿recuerdas? Lo vimos pasar cayendo por los amplios ventanales y como no murió le pusimos el cóndor pasa. ¿Ya? Y esto sabemos que intrínsecamente hay un sentimiento de ausencia y por eso estas personas trataban de suicidarse. ¿Ya? Este cuento es parte de los Santiago a 1000, ¿ya? Y lo escribe Ruth Robertson de la Torre, 39 años, de Maipú. ¿Recuerda, compañero? Para esto, Amaru, usted que está ahí pendiente, ¿cuál es el tipo de narrador presente en este microcuento? Ah, perdón, ¿cuál es el tipo de mundo que se presenta en este cuento? Por lo que hemos visto en clase. ¿Este tipo es fantástico, real maravilloso, realista o distópico? Sí, ya bueno, quiero decir que
Pucha, le dije a la Maru, pues Tomás, y ahora la Maru me contestó y usted ya había contestado a todos, pues. ¿El Tomás de qué curso es? ¿De cuál segundo? Ah. ¿Y el Sebastián Gutiérrez de qué curso es? También de la... ¿Y el Amaru? Del B. Ya Tomás, le voy a pedir que me vuelva a responder ahí a modo general. Voy a sacarle la décima a la Maru ahora. Entonces me dijo de carácter realista, perfecto, ¿cierto? Se ve completamente que el texto es de carácter realista, ¿cierto? No nos está dando nada fantástico estos episodios que muestran de suicidio. Mi décima quiero, profe, dice. Espéreme, Vicente. Se expone, ¿cierto? Este tipo de mundo que es realista, nos está contando lo que está sucediendo, nos está dando esta cuota, ¿cierto? Como media de humor, entre comillas, cuando le ponen estos sobrenombres, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con algo fantástico. Segunda pregunta, esta va para la Maru. Amaru, de acuerdo al texto, ¿qué ocurrió con algunos de los exiliados cuando vivían en el extranjero? Varios de ellos intentaron terminar con su vida, organizaban su retorno al país, escribían cartas a sus familiares en Chile o le ponían sobrenombres a los sobrevivientes de la tortura. Dele Amaru. Amaru. Pásesela a otro. Tomás y el Seba ya tienen la décima. Y a ver qué me estaba hablando. La Fernanda Parra. Ya, Fernanda, para usted. La Fernanda Parra dice la letra A. Ay, mi. Fernanda Parra, ¿de qué curso es? Del A. Gracias. Excelente. Ya vamos con la siguiente. El Amaru se fue al agua. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Los militares tiraron de la azotea a los exiliados que vivían en Holanda. B. Luego de organizarse decidieron retornar al país por la fuerza. C. Los exiliados fueron perseguidos por el mundo. O D. Los personajes exiliados encontraron al ojo en Europa. Y aquí me escribe, ya voy a darse, me escribió primero la Camila y Sam, y la verdad que ella no ha participado antes. Vicente, le juro que la próxima es para usted. Camila y Sam, usted también es del segundo A. Sí, ya. Y la siguiente es para el Vicente. Es que esa me la sabía y la otra no me la sé. Vicente, esta es para usted. Creo que es la última. Del texto se concluye que A. Estaban en distintos países buscando mejorar su calidad de vida y tener un mejor futuro. B. Los personajes viajaban alegremente buscando un nuevo inicio. C. Todos los personajes mencionados fueron torturados durante la dictadura militar. O D. El exilio no es relevante para los personajes presentes en el texto, solo un agradable recuerdo. Dele Vicente, ¿cuál es, en qué podemos concluir?
No sé. Ya, el Vicente dice que es la B. Vamos por la B, Vicente. No, los personajes no estaban alegremente buscando un nuevo inicio, estamos viendo que están sumidos bajo la tremenda sentimiento de ausencia y depresión, etcétera. Ya, luego tenemos aquí, ¿quién me escribió? El exilio no es relevante para los personajes presentes en el texto, solo un agradable recuerdo. ¿De verdad piensan en eso? Que cómo va a ser el exilio no va a ser relevante si lo están escuchando y están leyendo que es una historia de exiliado, obvio que... La letra, diría yo, no prefiero. ¿Cuál? Letra. Letra A. Y el Sebastián Gutiérrez me había dicho la A de los primeros. Vean. La A, pues de amén. Estaban en distintos países buscando mejorar su calidad de vida y tener un mejor futuro. Ya. Nice. ¿Quién me dijo la A por vos? ¿Quién me escribió? Yo la dije por voz, pero bastante la pusieron por chat, la verdad. Pero después de poner como la D, la C. Sí. El primero que me dijo la A, tengo que decir que fue el Sebastián Gutiérrez. Que ya tenía una décima ya. Acaparador. El ama... Ya, vamos a poner aquí el Vicente Herrera, al Vicente de Pavel. Yo le dije por interno, la Amelia. Amelia Salinas. Ya Amelia Salinas, la tiene. Ya. Al parecer, chiquillos, vamos a empezar, hay que darle una vuelta a esto, porque esto involucraba una habilidad superior. Porque si se dan cuenta, las anteriores preguntas tenían que ver con la habilidad de interpretación y estábamos bien. Pero ahora estábamos trabajando con la habilidad de relacionar, ya, relacionar todo el texto y de eso hacer un resumen. Porque en realidad ustedes tuvieron que hacer ese ejercicio en su cabeza, leer el texto, resumirlo en su cabeza y tomar las ideas principales, ¿ya? Y ahí hacer una conclusión. Y esto fue lo que les costó más hacer, ¿ya? Hay que dar una vuelta de que cuando ustedes lean algo, traten de concluir en algo. Ah, entonces, en conclusión, este texto quiere decir tal cosa. Sí, claro, el Vicente me dice, la verdad jugamos al pasapalabra, se equivocaba en una y era la otra. Exacto. Ya hay que darle una vuelta porque esto tiene que ver con esa habilidad de leer el texto y concluir en esta idea general. Y lo trabajamos en la unidad 0, que era resumir. Trabajamos, ¿cierto? Trabajamos con la identificación de idea principal, idea secundaria, trabajamos con resumen en síntesis también. Y esto involucraba tomar estas tres habilidades y hacerla una. ¿Ya? Y esto es, hay que seguir trabajando, voy a seguir trabajando con esto para tomar en la próxima unidad para poder trabajar y en el taller de relacionar y concluir en ideas principales. Ah, tengo la última. La Mario B. El tipo de narrador es omnisciente, protagonista objetivo y testigo. B, ya Vicente, B, ¿cómo D? B o D. Acuérdense que tienen eso, el narrador es personaje, el narrador está contando su historia, está contando la del otro, su historia. Él está presente o se está contando la historia de un otro. Sí, B, correcto, es la B. B. Recuerda, compañero, los primeros tiempos del exilio en Holanda, aquellas viviendas sociales en que poco abarrotados los chilenos, está incluido él en la historia, no está contando, el testigo es de otro, pero el personaje principal es un otro. Es como en Watson, porque ahí, por ejemplo, Sherlock Holmes es el personaje principal, pero el que está contando la historia es Watson. Y ahí es testigo.
Sí, pues Tomás cuenta está contando su historia, lo que él pasó y lo que vio, pero es su historia. Y él está presente en su historia. Aquí en el narrador, por eso es protagonista. Ya. Entonces, les recuerdo que a las 2 de la tarde voy a habilitar la evaluación. ¿Quién ganó la 10ª? Se pusieron como locos. A ver, ¿quién fue el primero? Profe, yo la dije por interno. La verdad, jugamos. Ay, el Amaru fue el primero que me puso per privado B. Todavía ni la leía, me puso B. Ya, Amaru. No, si fue el Amaru. Se ganó la 10ª que yo la tenía con una X, pero se la terminó ganando. Tengo las 10ª de esta clase, se la ganó el Tomás Peña del segundo A, el Sebastián Gutiérrez del A, el Amaru Bustos del B, la Fernanda Parra del A, la Camila Isam del A y la Amelia Salinas del A. Pura gente del A. Voy a tenerlo en consideración para la próxima para sacar gente del B. Luna, la nota está puesta, pero sin décima. Pero ya está puesta. Ah, y lo otro. Ustedes me pidieron que le habilitara poder revisar las pruebas. Ya está habilitada la sección. Lo voy a dejar hasta el viernes, ya habilitado. Todos pueden ir a su sesión de webclass. Van a buscar, ¿cierto? Que ustedes ponen ver más en la ventanita a mano izquierda. Ustedes tienen todas las pruebas realizadas y no realizadas. ¿Ya? Ah, ya, Amelia, usted del B. Ya, anotada, Amelia. Ustedes pueden ver la sección de pruebas realizadas y no realizadas. Ahí la pincha, le va a aparecer todo en grande y ustedes pueden ver. Y ahí van a poder ver cada pregunta y van a ver qué correspondieron ustedes, ¿ya? Aparte de lo que nosotros hicimos como retroalimentación, para que la puedan ver. Porque varios querían eso, ¿cierto? Tenían la duda de en qué se habían equivocado, qué habían respondido, etcétera. Ya, ahí lo tienen disponible. Lo voy a dejar abierto esa sección hasta el viernes, para que puedan revisar su evaluación, ¿ya? Entonces hoy día a las 2 voy a habilitar la prueba tiene 18 preguntas, recuerden ir adelantando un poquito ¿por qué el Jeremy me pone clap clap? Recuerden adelantar un poquito ahí para que vayan trabajando el microcuento, ¿ya? Y que tengan estos conceptos, ¿ya? Y van a poder trabajarlo porque eso tiene 8 puntos, ¿ya? Y para que lo trabajen. 90 minutos les voy a dejar. Profe, me quemé los ojos con el libro, me fue mal. Ya. Ahí, Amaru, ya, yo creo que fijo ya, porque tengo todo listo para el jueves, cuando tengamos la clase de que vamos a hacer un trabajo de 1984, tengo todo listo. Así que yo esta semana me quemo las pestañas revisándole todas las actividades y les voy a tener soluciones la próxima clase para que veamos las décimas y cómo lo vamos a hacer para ver esas notas. ¿Ya? Porque yo sé que varios de ustedes sí se han quemado las pestañas leyendo el libro, varios de ustedes se quemaron las pestañas, han enviado todas sus actividades y han sido muy responsables y no se preocupen porque yo voy a premiar toda la responsabilidad y voy a revisar todo eso, así que eso no se preocupen. Yo reviso estas actividades yo entre hoy voy a empezar a revisar, ¿ya? Pero yo voy a empezar a revisar las actividades de la unidad 1 y yo no recibo más actividades de la unidad 1. Yo doy esas décimas y no queda nada más porque ya pasó una semana de retraso y yo no voy a volver a revisar eso, ¿ya? Después van a empezar solo la de la unidad 2. Y el jueves, recuerden que les dije que adelantaron un poquito de la lectura de 1984 para que tengan una conciencia sobre de qué trata el texto, ¿ya? Porque vamos a dar las indicaciones del trabajo. Hay un Drive My Life igual en YouTube, que es súper bueno, de qué trata el libro como lo principal en realidad para que tengan una noción de esto. Va a ser una prueba. No, va a ser trabajo. Ok, gracias. Ya. Sí, hasta hoy, Tomás, voy a recibir trabajos que hoy día, el último día de plazo de la semana pasada, como tienen una semana de plazo,
voy a estar recibiendo hasta ahí. Pero voy a empezar con las actividades de la unidad 0. Entonces yo creo que la de la unidad 1 voy a llegar hasta el martes. El martes yo creo que probablemente sigo recibiendo. Hasta el martes con seguridad los de la unidad 1. ¿Ya? Y de ahí no recibo más. Eso, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta? Ya, entonces, Tomás, hasta mañana yo creo con seguridad porque hoy día voy a ir a las de la unidad 0. Después les voy a mandar ese Excel. Y trabajen un poquito en 1984 para que conversemos del texto, para que conversemos de la actividad, porque después ustedes no tienen preguntas que hacerme porque no la han trabajado. ¿Ya? Ignacia, voy a dar las indicaciones del trabajo del libro el jueves. El jueves tenemos clase, ¿verdad? El jueves doy las indicaciones. Por eso quiero que el jueves hayan adelantado el libro un poco. No que se lo lean completo, pero que hayan avanzado por último un cuarto del libro para que podamos hablar sobre esto, ¿ya? Así que ese día voy a dar el trabajo y va a tener fecha de entrega para el 11. 11 no, el 8. A ver, espérenme. Para la primera semana de junio, pero para el viernes. No, la segunda semana de junio. Van a tener plazo, sí, hasta el 9. Hasta el 9 de... No. Me fui a abril. Marzo. Espérenme. Marzo, abril, mayo. Junio. Aquí estamos. Sí, hasta el 11. Hasta el 11 van a tener plazo de entregarme ese trabajo. Eso. Ya. Me despido, que estén muy bien, cuídense mucho, espero que les vaya bien. Por favor, en la prueba y presten atención y lean las preguntas y hagan lo que dicen las preguntas, por favor. ¿Ya? Eso, que estén muy bien, cuídense mucho, ¿ya? Chao, chao. Dígame, Tomás. Chao, profe. Chao, chao. Sí, tiene 2 preguntas de desarrollo, Tomás. Una del microcuento y hay otra más. ¿Ya? 2 preguntas de desarrollo. Y la que tiene más puntos es la del microcuento. 8 puntos. Ya. Chau, chau.